Bien, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta conferencia, respondiendo a una invitación del Colegio de Ingenieros de Venezuela, del Centro de Ingenieros del Área Metropolitana, la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros y Científicos, y que se ha titulado La reconstrucción del metro como proceso, y que inicialmente estaba prevista fuera facilitada por Patrick Morán y mi persona. Sin embargo, Patrick hoy está indispuesto médicamente y probablemente nos está acompañando desde su cuarto donde se encuentra en este momento en recuperación. Patrick es una persona con muchísima experiencia y mi persona, bueno, o sea, sin hablar de la experiencia, en este momento soy el director de transporte ferroviario y de metro de la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros y Científicos. Ambos formamos parte de la iniciativa Proyecto RM, Proyecto de Reconstrucción del Metro de Caracas, y como tales hemos preparado esta presentación para ustedes que en este momento se ha estructurado en 5 partes. El metro que se pensó, se diseñó y se construyó, un salto para llegar al metro del futuro, un programa, una estrategia, qué hacer para tener ese metro del futuro, y las conclusiones o cierre y despedida. Entonces iniciemos con las premisas. La primera, y esta primera tiene que ver con qué es lo que vamos a, o qué es lo que se propone reconstruir. Haciendo o utilizando esa gráfica que tenemos ahí, un cambiavía triple. Tenemos una desviación a la izquierda, una desviación a la derecha y una vía recta. Al final de cuentas, la analogía tiene que ver es que si tomamos una desviación, podemos pensar que esto es una reconstrucción orientada hacia la empresa, hacia la organización, o si por el contrario es al sistema, es al conjunto de trenes, estaciones y todas las demás infraestructuras que permiten la movilización, la movilidad y el funcionamiento de este sistema, o está dirigida a la empresa, al sistema o a mucho más. Nosotros pensamos que a mucho más. Sin embargo, es importante hacer la distinción del matiz, porque una de las cosas es que se tiene que reconstruir el sistema, pero además hay que operarlo y mantenerlo. Y para eso hay que hacerse de la planificación, la ingeniería, la construcción, la operación, el mantenimiento, la logística, la modernización y muchos etcétera que tienen que darse para apoyar la operación y el mantenimiento de un sistema como este. Y la otra cosa es que tiene que reconstruirse ella misma para poder llevar a cabo su misión en planes o en funciones de gestión y operación, así como de extensión de líneas de construcción, de cosas nuevas, de sistemas no convencionales, etcétera. Ahora bien, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es o cuál es el contenido de ese hacer cosas? Parte de ello lo vamos a ver acá. Segunda premisa, es una premisa que no busca o no plantea regresar al metro de 1983. Eso no es el que queremos. De 1983 necesitamos algunas cosas, necesitamos algunas bases, necesitamos algunas claves, de tal manera que esta propuesta sí va a 1983, pero no para parecerse a ella, sino para identificar las claves fundamentales que garantizaron el logro, aprender de ellas y con el saber hacer, plantear un sistema adaptado a la nueva sociedad. O sea, al metro del siglo XXI, al metro del futuro, y plantear entonces un metro que merece la ciudad, después de atravesar muchísimo tiempo de inmovilidad, de retroceso y de atraso. Tercera premisa, no hay recetas, no hay fórmulas mágicas, ni hay soluciones instantáneas. En consecuencia, el metro ahorita no tiene una solución al corto plazo. ¿Por qué? Porque es un sistema complejo que está tan destruido como la misma empresa que pretende reconstruir algunas cosas. Y para que esta empresa pueda hacer eso, ¿y qué es eso? Necesita, como empresa, necesita planificar, necesita gerenciar, necesita dirigir, necesita administrar, necesita operar, mantener, modernizar, construir, reconstruir. Y pareciera, pues, que no está en su mejor momento. Sobre todo porque no hay recetas mágicas. El metro que tuvimos y queremos nos plantea 3 ejes de acción. El primero, ciertamente el metro es la gran solución para Caracas. Yo pienso que sí. Reconstruir el sistema metro desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista operacional. El metro es un medio de transporte masivo y rápido.
Debería ser, porque así son los metros. El metro es un ferrocarril urbano. El metro es un recorredor de distancias cortas para servir a una ciudad. Eso es lo que lo diferencia del ferrocarril convencional, que algunos para pocas distancias, para menores de 200 kilómetros, se llaman de cercanía, y el ferrocarril para unir las grandes distancias. Reconstruir la empresa Metro de Caracas como operadora tiene que contar con el mejor talento humano posible. Además, hay que remunerarlo como debe ser. Hay que bien formarlo y ofrecerle muchos beneficios. Inculcar, vender y desarrollar una amplia vocación de servicio para retomar el control de la operación. El Metro de Caracas como isla de excelencia, ciertamente. Conceptual, contextualmente, el Metro de Caracas tiene que retomarse como un medio de transporte al servicio de la ciudad, en lo que se refiere a la administración del metro como tal. Se puede decir que la empresa no alcanza los objetivos porque el sistema metro está deteriorado, en muy mal estado, y por ende, la operadora no tiene dominio sobre él. ¿Por qué? Porque perdió el control. Y entonces, ¿cómo salir de esa dicotomía? Pues es sencillo. No hay que hacer el trabajo con la empresa, no hay que hacer el trabajo con el sistema. Es necesario intervenir el todo. No hay una cosa sin lo otro. La otra cosa es que eso hay que hacerlo, y para hacerlo hay que generar transformaciones, y transformaciones importantes, y no se refiere a la transformación digital, porque lo digital es la herramienta que hay que usar. No solamente el escaneo de documentos y el poseer un smartphone nos da o nos dice o nos convierte en transformados digitales. Además está el hecho de que estamos en una etapa del planeta donde tenemos que cuidar y trabajar por lo verde, cuidando el ambiente. Tenemos compromisos a los efectos de asegurarnos y trabajar por el bien del cambio climático o atender las consecuencias que genera el cambio climático. Y la otra cosa, estamos en la época de la revolución numérica, que al final de cuentas lo que nos da esto es el registro de eventos que nos permita planificar, que nos permita ordenarnos, que nos permita hacer los ajustes correspondientes en un sistema tan complejo como este. Ahora, ¿cómo llegar a eso? Primero que todo, hay que entender que no hay solución posible si no se conoce cuál es el problema que hay que resolver. De tal manera que se impone la realización previa de un diagnóstico. Y este diagnóstico tiene que ser aceptado. Porque en este momento hay muchos diagnósticos, o se habla de muchos diagnósticos, pero el diagnóstico tiene que ser el mejor acertado, tiene que ser el más preciso, hay que cuantificar cómo poder señalar o plantear unas soluciones si no se tiene la foto completa, si no se tiene la panorámica sumamente clara. Y en consecuencia es necesario hacer las inspecciones a que haya lugar, inspecciones tanto a las instalaciones como a las estructuras como a los procesos, y en eso nos van a ayudar ¿quiénes? Las auditorías técnicas. Nos van a ayudar las experticias y nos va a ayudar la auditoría de procesos. Entonces, la insistencia de reestructuración como proceso es justamente porque cuando se utiliza esta palabra, no, eso es un proceso. Pues si eso es un proceso, quiere decir que justamente no es instantáneo, no es express, hay que tomarse un tiempo, hay que estudiar. En este caso, solamente a los efectos de recordar, como una definición que pueden haber muchas y cada quien puede usar la que les guste, simplemente es que un proceso se tiene que levantar, se tiene que conocer, hay responsables de procesos, hay gerencia de procesos, hay organización por procesos, de tal manera que hay mucha tela que cortar en este momento. A los efectos de esta presentación vamos a hacer hincapié en eso, en tratar de reducir al máximo la creencia de algunas cosas que nos han hecho ver de que en 100 días vamos a recuperar, se va a recuperar el metro porque incorporamos un tren o porque pintamos 4 puertas o porque se pintaron 8 columnas. No es así, no hay soluciones mágicas. Entonces, esta presentación va
de acuerdo a la estructuración que mostré al inicio, va a ser un énfasis en el pasado que estamos observando allí a la izquierda, o en el futuro que está a la derecha, sin olvidar el presente. Porque al final todas las cosas están allí. Hay situaciones que son notorias, públicas y comunicacionales, como son los descarrilamientos, como son los desalojos, como son los usuarios caminando por las vías férreas, dentro de los túneles o en las vías sobre balasto expuestas al aire libre, explosiones, buhoneros, escaleras mecánicas que no funcionan, aire acondicionados que no funcionan, sistemas de enfriamiento mecánico en las estaciones que no funcionan, y así una gran cantidad de cosas que se están presentes en la cotidianidad de lo que es la operación del Metro de Caracas, pero hoy no nos vamos a ocupar de eso. No nos vamos a ocupar de los problemas. Queremos ocuparnos de las soluciones. Por eso es que vamos a hacer un puente entre aquel pasado, aquel que se formularon los pioneros de este sistema de transporte en Venezuela, para iniciar un proceso exitoso y comenzar unos años de operación en preparación, porque necesitamos acumular experiencia y prestar el mejor servicio que jamás un venezolano hubiera percibido, y tratar de acercarnos al futuro. Esto no elimina el presente, solamente es que en el momento tocaremos algunas cosas, como en efecto habrá que hacer, pero no pondremos el énfasis en los ratones o ratas que se han detectado, por ejemplo, en un andén de línea 3, en el andén de la estación Zona Rental. No vamos por ahí en esta mañana. Nos quedamos con el proceso, con la complejidad. Allí tienen un ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, de lo que es el proceso de mantenimiento. Esta es la generalidad del proceso, pero es que a su vez la administración de mantenimiento es un proceso, y la planificación de mantenimiento es un proceso, y el mantenimiento no programado es un proceso. ¿Y qué es lo no programado? Las fallas. El mantenimiento programado es un proceso, y de toda esa cantidad de elementos que surgen y resurgen, nos va dando la idea de que efectivamente este sistema complejo lleva inserto procesos igualmente complejos, que la solución de problemas dentro de ellos no son para ser resueltos en un momento dado de manera expresa. Hablan algunas cosas que sí, todo chorro abierto debe cerrarse. Si colocamos, por ejemplo, el de construcción, sumamente complejo, muchísimo complejo, mucho quizás más complejo que el de mantenimiento. Y la complejidad de dónde viene en este caso es porque actores que intervienen con esto están fuera del ámbito del proceso, están fuera del triángulo de influencia. Por ejemplo, no se puede hacer una construcción si no están los decretos de expropiación, si no están las leyes, programas, los financiamientos que aseguran la correcta ejecución de la obra en los tiempos que se deban estar, y los respectivos desembolsos, los efectos de cumplir las obligaciones con los respectivos contratistas, o de la forma como se haya decidido llevar adelante una obra. Lo cierto es que es un sistema complejo. De allí nuestro planteamiento de la reestructuración como proceso. No es un cambio de nombre lo que se necesita. Y hasta aquí un poco el tema de las premisas. Hablemos ahora un poco del metro que se pensó. ¿Quién lo pensó? Pues los pioneros, los que comenzaron a trabajar sobre esto, por allá en el año 65, cuando se decía, de acuerdo al dinamismo y crecimiento económico previsto para la ciudad de Caracas, que Caracas necesitaba un metro. No era otro modo, era un metro. Y la solución referente a este metro iba a considerar 4 líneas con una longitud aproximada de 50 kilómetros, y dichas líneas eran Katia Petare, Antímano Morelos, la Rinconada Panteón y la Bandera Plaza Venezuela. Qué casualidad, por allá en el año 65. ¿Qué terminó siendo esto? Pro Patria Palo Verde, Zoológico Adjuntas Silencio, la Rinconada del Valle. De algo sabían las personas estas. El trazado de la vía fundamentalmente corresponde a una ruta básica. ¿Cuál era esta ruta básica? La que daba recorrido al eje preponderante en el Valle de Caracas. El eje este-oeste, oeste-oeste, como lo queramos ver. Pro Patria Palo Verde. Sin que se pusiera de lado los otros corredores. Caricuao, Antímano, San Martín, Silencio, que en efecto se hizo, y la Rinconada, y algunos auxiliares.
Entonces se tenía la bandera y Plaza Venezuela como un auxiliar. ¿Por qué? Porque el planteamiento era justamente hacer la rinconada San José, de tal manera que esta línea tuviera un origen y tuviera un destino y no se enclaustrara, no fuera una línea alimentadora de otra, ¿no? Que tuviera personalidad propia. Cabe subrayar que estos estudios igualmente debían extenderse hacia donde la ciudad creciera, hacia donde se prevía que la ciudad en aquel entonces iba a crecer, pues se hablaba mucho del sureste. Entonces se planteó aquella ruta Santana-Latillo, del cual en este momento muchos esperan algún resultado en ese momento. Y una cosa muy importante es que efectivamente dentro de esa dinámica creciente, el crecimiento poblacional esperado indicaba que en algún momento la línea, con toda la capacidad que se estaba previendo para el eje principal Propatria-Palo Verde o corredor este-oeste, iba a tener en algún momento la necesidad de complementar con una línea auxiliar. Y se hablaba entonces de la línea norte o de una línea por el sur. Pero lo cierto es que esta primera línea denominada básica tenía, digamos, tenía su límite en algunos momentos del día, puesto que este tipo de cosas de lo que se trata es de poder satisfacer una demanda de viajes en una hora pico. Voy a leer un extracto del informe del 69 que hicieron unas connotables personas, la mayoría de ellos ingenieros, pero en fin, una serie de profesionales a quienes se les dio la gran tarea de informar al Ejecutivo de qué era lo que se necesitaba Caracas, y este informe concluyó en que lo que se necesitaba era un metro. Entre otras cosas, se dijo: al iniciarse la operación del metro, los trenes llevarán una cantidad X de vagones, con una frecuencia de 120 segundos para una capacidad de 25.200. Con eso se esperaba que iniciara esto. Es decir, se estaba esperando que la misma arrancara con el 50% de la capacidad esperada para la integralidad o la totalidad de la línea. En ese momento, evidentemente, a medida que fuese creciendo la demanda y que fuesen los usuarios familiarizándose con este nuevo sistema, evidentemente la necesidad de viaje que se iba a estar creando a lo largo del corredor iba a estar incidiendo en esta demanda de viaje siendo cada vez mayor, de tal manera que esto permitía una utilización razonable de las instalaciones y que se iba a adaptar a la demanda creciente hasta tanto se estabilizara o se saturara, en cuyo caso estaba previsto igualmente lo de la necesidad de una línea adicional, y por eso era que se hablaba de la línea norte o la línea sur. La línea norte, los Magallanes, la Urbina. ¿Qué también pensó el metro? En que este servicio de transporte iba a traer consigo una filosofía de atención al cliente, una filosofía de atención al usuario que lo iba a tomar en cuenta siempre en demasía, iba a ser el factor de observación, iba a ser el factor de evaluación. Y por ello, así como se invirtieron recursos para formar personal que se encargara de este reto que representaba traer la modernidad en materia de transporte, también había que hacerlo con los trabajadores, por supuesto, y con las empresas, los proveedores de servicios, de tal manera que una empresa de servicios de calidad debe tener a su lado todo lo que necesite, todos quienes aporten ahí deben tener igualmente muchísima calidad para prestar un servicio de calidad a un usuario que se iba a formar también de esta manera. Fíjense, concientización y formación de los usuarios. Salió al metro a vender un proyecto cuando todavía no está listo, a vender bondades del sistema para que se hiciera suyo. Al final de cuentas, es un servicio para la ciudad, es un servicio para la ciudadanía, es un servicio para los usuarios. Se tenían muchas expectativas, unas positivas, unas menos positivas, etcétera. Se llegaba a decir que el metro llegó a implantar una cultura donde entrar al metro era una transformación de un hombre que tenía un comportamiento X en la superficie, y una vez que entraba por un acceso y se disponía a bajar por una escalera, fuera mecánica o fuera fija, la actitud cambiaba. Si estaba fumando, apagaba el cigarro; si estaba comiendo, dejaba lo que estaba comiendo; y si tenía un papelito, se lo metía en el bolsillo.
Así pues, se comenzó a crear la cultura metro. ¿Cuál es la cultura metro? La cultura del orden, la cultura de la organización, la cultura de la norma, la cultura del respeto, la cultura del prestigio. Extraordinariamente normativo. No pase la raya amarilla, espere hasta que el tren pase, hasta que el tren se detenga y abra sus puertas. Si va a circular, circule por la derecha y permita que el lado izquierdo quede libre para que pasen otros usuarios que quizás estén más apurados que nosotros. No corra, agarre a sus niños tomados de la mano, preste atención a los anuncios. Si tiene algún problema, recurra a un operador que le está capacitado para ayudarle. No fume dentro de las instalaciones, no coma dentro de las instalaciones. En fin, una serie de normas sencillas que debía todo usuario someterse a ellas, sin que hubiese un policía detrás para que estuviese cumpliendo la norma. Pero a tales efectos estaban los operadores para que esté la norma y hacer que se cumpla la norma. Desde el punto de vista de calidad de servicio, el metro le dijo a sus usuarios qué es lo que les iba a ofrecer. De tal manera que si esto no era lo que recibían, ¿no?, se generase la interacción posible. Y así les dijo es, ¿con qué velocidad me voy a desplazar? ¿Cuánto me voy a demorar en la vuelta de una línea? Para el caso de línea 1, la duración de la vuelta es 75 minutos. Quiere decir que media vuelta son la mitad, 37 minutos y medio. Eso es lo que se ofreció el metro en poner un usuario una vez que cerraba la puerta del tren desde Propatria hasta Palo Verde y viceversa. En la línea 2, algo parecido. Entonces, la línea 2, noten ustedes, velocidad comercial, un valor X. Ah, es mayor que en el de la línea 1, claro. En la línea 2 habían 3 estaciones. En la línea 1 hay 22. Eso significa que hay menos paradas en la línea 1, en la línea 2, perdón. Eso significa entonces que evidentemente hay menos elementos a considerar en la formulación para la llegada desde un origen hasta un destino. Pero el asunto no es tanto si uno es más alto en valor numérico que el otro. Lo importante es que cualquiera que fuese el valor estaba en información y conocimiento del usuario. Que no lo sabía, digamos que no era tan importante en ese momento, pero estaba disponible la información en cualquiera de las bibliotecas del metro. Se llegaba a tal nivel de detalle que el metro ya nos decía cuál es el pico de la mañana, cuál es el intervalo de la hora pico, cuánto se demora un tren entre interestaciones. Se supone que estábamos siendo evaluados por un usuario. Ahora, el usuario nos evalúa en función de qué? En función del parámetro que le ofrecimos que evaluara esto en términos de tiempos de recorrido e incluso de tiempos de espera. Aquí estamos hablando de intervalos, por ejemplo. Ahora, el de las claves. En las premisas había dicho que íbamos a ir, no queríamos ir a 1983 para hacer aquel metro, el metro de las monedas. No, no íbamos a hacer el metro de las monedas. Vamos a hacer el metro de hoy, de la sociedad de hoy. La sociedad de hoy es distinta. Es distinto el usuario, es distinto el trabajador metro, es distinto el ambiente de país, es distinto todo. Pues no podemos dar ese salto al pasado. Lo que sí es importante, identificar esas claves, esos elementos que permitieron que la empresa Metro de Caracas fuera una empresa de logro, una empresa que cumplía con sus compromisos, con los compromisos que asumía. De manera general, las obras que iniciaba el metro, esas obras se concluían para muestra en botón. ¿Cuáles eran esas claves? Hubo planificación. Lo que surgía de allí tenía financiamiento, había colaboración, había cooperación institucional e interinstitucional, había colaboración empresa privada, empresa estatal. La empresa, Compañía Anónima Metro de Caracas, denominada así por una forma asociativa prevista en el Código de Comercio, pero eso no significaba que fuera capital privado. Pero eso le permitía y daba algunas bondades, algunas ventajas
el hecho de la formación con esas características. Se permitió ser asesorada. En ese momento nosotros no habíamos hecho ningún metro. Habían muchos metros en el mundo exitosos, pues fuimos en busca de ellos. Ayúdenos aquí a hacer el de nosotros también, porque nosotros también queremos tener el mejor metro del mundo y no tenemos complejo, porque lo que estamos es pidiendo que nos asesoren para igual hacerlo nosotros. Y hacerlo nosotros significa que hacemos lo que nosotros digamos. Al ingeniero José González, cuando le dieron la tarea de construir el metro, lo primero que dijo fue, vamos a hacer un metro para los venezolanos, construido por venezolanos, que disfrutarán los venezolanos, que operarán venezolanos y mantendrán venezolanos. Esto no quiere decir que no exista la posibilidad de conseguir alianzas, conseguir ingeniería afuera y adentro, porque hay talento en todas partes. Y ese talento, el talento humano es el mayor recurso o el activo más valioso que tiene cualquier organización, de tal manera que hay que cuidarlo, hay que formarlo, hay que capacitarlo y hacer que se quede. Y si se va a ir, tenemos que formarlo bien para que donde vaya deje bien representado el origen de donde alcanzó su formación y su capacitación. Eso también es cultura médica. Hubo transferencia de tecnología, hubo inspección, alguien se debe preocupar de que las cosas se hagan tal como fueron diseñadas, tal como fueron proyectadas. Ah, y alguien podrá decir, bueno, sí lo hace la empresa, claro, pero es una inspección. La inspección como tal es la inspección de un tercero que vela en nombre del dueño de la compañía. Entonces, eso son cosas que hay que retomar, mi criterio. El compromiso, el tratar a la sociedad, porque esto es un servicio para la sociedad, es un servicio para la ciudad, es un servicio para la gente. Se trata de humanizar, dar, mejorar la calidad de vida del residente, mejorar la calidad de vida del venezolano, mejorar la calidad de vida del ciudadano, del residente y de su visitante. Aquí probablemente están las claves de reconstrucción del metro, de la empresa que lo regenta y también, ¿por qué no?, del país. El metro que pensó y construyó inició la operación, ya lo había dicho, un metro que consultaba al usuario. A ver, usuario, dígame, ¿cuántos son? ¿Cuántos son ustedes? ¿Por dónde entran más? ¿Por dónde salen más? ¿Viajan más las mujeres que los hombres? ¿Viajan más los hombres que las mujeres? ¿Viajan más los de más edad, los de menos edad? ¿Viajan más en la mañana, viajan más en la tarde? Todo ese tipo de cosas se computaba. Había la forma de hacerlos y se utilizaba para retroalimentar el sistema. Y todo eso se compendía en análisis y elementos en libros que, una vez clasificada la información, estaba a la disposición de los planificadores. Hay que planificar la operación. ¿Cómo vamos a planificar la operación del año que viene? ¿Está previsto crecimiento? ¿No está previsto crecimiento? ¿O hubo una baja? ¿Hay menos viajes? ¿Hay menos demanda? Cuestión, cosas que hay que evaluar. Y como decía anteriormente, y le vamos a preguntar al usuario cómo nos vio este año. Mejoramos. Mejoramos aquí, desmejoramos acá, tenemos fortaleza aquí, tenemos fortaleza allá. Es parte de lo que caracterizaba a ese metro. Y justamente una de las cosas que generaba este estudio es que nos estamos acercando a lo que nos dijeron los pioneros. Ya estamos llegando al nivel de saturación en hora pico. Es momento de contar con la línea adicional. Tenemos que hacer algo de eso. Bueno, eso lo vamos a saber con las particiones, con las mediciones y saber el comportamiento que tenga esta dinámica operativa. Esto acá, por ejemplo, simplemente son juegos que se hacen a propósito justamente de conocer el comportamiento de la línea. Hay comportamiento pendular, péndulo en un sentido en la mañana, péndulo en un sentido en la otra. Hay congestión en la mañana y en la tarde, hay congestión a toda hora. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para, digamos, generar un balance entre esas situaciones que se tienen, pero hay que estudiar? Ahora vamos a el quinto punto previsto en la agenda, el salto. ¿Y cuál es este salto? Les había dicho que vamos a pasar del pasado al futuro. Ese es el salto. El metro del siglo XXI
es un metro que se supone que su gerencia, su administración, administra en función de lo que tiene, en función de lo que hay, en función de sus capacidades. No elige entre lo bueno y lo malo. Es decir, no gerencia trenes buenos ni gerencia trenes malos, ni no se hace cargo de deudas porque la administración nueva piensa que eso es de la gestión anterior. ¿La gestión anterior a qué? Entonces, si tomáramos, por ejemplo, una muestra y empezáramos con un contrato, entonces podemos hablar de que haya una caja negra, pero puede haber una caja negra en otra parte donde no sea contrato, pero examinemos un contrato. ¿Está vigente el contrato? ¿Desde cuándo no está vigente? ¿Desde cuándo está vencido? ¿Tiene garantías? ¿No tiene garantías? ¿Tiene reservas? ¿No tiene reservas? ¿Se debe plata? ¿No se debe plata? ¿Dónde está? ¿Quién es el inspector? ¿Está formado el inspector? ¿Dónde están las partes que conforman ese contrato? Evidentemente, cuando digo las partes, no, bueno, se supone que las partes, una es el contratante, en este caso el administrador, y la otra con quien se contrató. ¿Se mantiene en el país? ¿No se mantiene en el país? ¿Está dispuesto a volverlo? ¿Podemos llamar? ¿Podemos contar con él? Y así sucesivamente una gran cantidad de cosas. Porque no importa qué hubo, qué tuvo y qué sucedió. Lo importante es qué es lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sobre todo, si eso que se contrató y no se le dio continuidad, no se mantiene. Alguien pudiera decir, ah, bueno, no hacemos Guarenas Guatire. Bueno, al final de cuentas no estaba hecho. Pero alguien pudiera decir, podemos decir lo mismo de la rehabilitación de la línea 1, donde se contrataron una serie de cosas y no se ha terminado todavía y tenemos la línea 1 con un muy bajo nivel de servicio. ¿Por qué? Porque no se han completado algunas cosas que se hicieron y que en lo anterior se desmontaron. Entonces ahora no tenemos ni una cosa ni la otra. Se decía con el tema de la dicotomía, no, vamos a intervenir la empresa, el sistema y más allá. ¿Y por qué el más allá? Si nosotros somos el metro, sí, nosotros somos el metro, pero somos un componente importante del sistema de transporte de la ciudad. Lo que nosotros hacemos impacta al resto, lo que nos circunda, las áreas adyacentes. Caracas no se puede ver como los 3 municipios que atraviesa el metro desde Propatria hasta Palo Verde. Nosotros nos tenemos que ver como insertos en un área metropolitana en el cual hay un sistema de transporte del cual el metro es parte. No es que el metro es el garante de la movilidad, el garante de la movilidad entre Propatria y Palo Verde, pero más allá de eso no hay. Porque alguien tiene que bajar de la Dolorita hasta el eje, alguien tiene que venir de Terrazas del Ávila, de la carretera vieja de Tareguarenas, y así sucesivamente. Entonces, la región capital se impacta con este sistema porque simplemente es parte, así como los otros modos impactan el metro. Y el metro debe ser, por su capacidad de movilidad que tiene, la capacidad de transporte que puede ofrecer, es importante su presencia y es importante su visión para ayudar al conjunto. ¿Y por qué? Bueno, ¿dónde están los empleos? ¿Dónde está la población? ¿Cuál es la relación que existe entre ambos? Entonces, el metro es un sistema de transporte que se inserta en una dimensión regional. Y un poco la intención es que se entienda el metro no como un eje rector, planteando que el eje es la línea 1, no, el eje es la malla, que tiene que tener nodos, que a su vez debe tener un carácter intermodal que interactúa con los otros modos y que el metro facilita. El metro busca la manera de integrar con quiénes, con los autobuses, con los propuestos, con los taxis, con las motos, con las bicicletas y con las caminerías. Hay que hacer obras coherentes, porque las obras no son coherentes per se, adquieren coherencia, adquieren lógica, sí, solo sí se analizan en contexto. Y por eso es que nuestra pretensión es que se le dé contexto con un carácter general. Imagínense ustedes, si estamos hablando de un área metropolitana de 4.465 kilómetros cuadrados, le vamos a dar la tarea al metro o le vamos a dar la tarea a las rutas troncales. No, esa área se va a cubrir con el aporte de la ruta troncal y con el aporte del metro Caracas, con el aporte del Metrobús y con el aporte de los otros modos de transporte colectivo que hay. De eso es lo que se trata. Orientado al usuario, claro, las longitudes de las líneas tienen que crecer. Todo metro crece, todo metro se expande, todo metro se extiende. ¿Y qué es lo que qué espera la ciudad? Que el metro crezca, que el metro llegue a una población no servida y que hay demanda de viajes, que hay necesidad de viajes, que hay atracción y generación de viajes, que haya más cantidad de estaciones. Claro, al final de cuentas estoy usando la misma columna,
La velocidad comercial pues debería ser mayor, por ejemplo, que en la línea 1, si tomo el caso, de 33 kilómetros. ¿Por qué? Porque los trenes de hoy en día, con la tecnología de hoy en día, después de 40 años pudiéramos conseguir mayores velocidades, por alguna razón, o por la forma de operar. Entonces, es importante ese tipo de cosas. La duración de la vuelta, si se incrementa la velocidad comercial, evidentemente que habrá una reducción en la duración de la vuelta. Si hay menos velocidad, hay menos trenes, la duración de la vuelta durará una eternidad. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. La otra cosa, los efectos del metro del futuro, es que tiene que ser un metro que aprende de los errores y va al pasado a buscar las claves. Porque ya no hay Venezuela Saudita, ya no hay borrachera petrolera, ya no hay aquellos ingresos fabulosos, ya no hay aquello de que somos el primer país que estaba haciendo 4 metros al mismo tiempo, porque se nos olvidó voltear hacia China. Y estamos haciendo 4 proyectos del Plan Ferroviario Nacional que van a estar listos en el 2012. Ahora somos el único país que, habiendo arrancado 4 proyectos del Plan Ferroviario Nacional, los abandonamos. Y somos el único que arrancó 4 obras de metro y que las abandonamos. Porque hay para todo. Lo cierto del caso es que no hay forma, en esta situación económica que vivimos, esta economía depresiva como la tenemos, que podamos sacar adelante nada más en materia de ferrocarriles y metros esa cantidad de obras que generan un desembolso exorbitante, pudiera decir alguno. Así que este trabajo hay que hacerlo en la medida que el país se vaya recuperando, y en la reconstrucción ir al ritmo de la reconstrucción del propio país, a las necesidades de movilidad, a las necesidades de transporte. Si se habla, por ejemplo, de la diáspora y que hay 10 millones de venezolanos afuera, y esos 10 millones de venezolanos se transportaban en el metro, bueno, probablemente no, porque el metro no transporta 10 millones de personas, ni todos los que se fueron eran usuarios del metro, pero debe haber alguna incidencia que sabríamos hoy si el constructor de historias mantuviera esa filosofía y esa actitud de registrar la operación y lo que sucede en su operación, que hoy no lo tenemos. Además, pasara igualmente que tuviéramos con otros ojos si no tuviéramos problema en solicitar ayuda económica, ayuda técnica, asesoría, formación y capacitación. Y cuando me refiero a ayuda técnica y ayuda económica, me refiero al hecho es de que hay organismos, hay instituciones, hay organizaciones que se dedican a las ayudas económicas, se dedican al préstamo, se dedican al financiamiento. Pues no podemos estar aislados, eso necesita dinero. Y como parte de los servicios públicos, esta fotografía del metro se puede repetir en otros de los servicios públicos que tienen carácter incluso nacional. Al final de cuentas, el metro tiene carácter local, particularmente en la capital. En fin, ¿qué es el metro? El metro es una red, no es solamente un número de líneas ni una longitud de estaciones. Unos rieles tirados en el suelo montados sobre unos bloques de concreto no significan nada ni van a ninguna parte. Todo tiene que tener un significado global, una visión holística, una visión integral, una visión sistémica, si no, no estamos haciendo nada. ¿Por qué? Ya lo había dicho antes, hay que interactuar con los otros modos y con los otros medios. El metro, sin el resto de la parte del sistema que lo circunda, no es mucho. Será mucho para algunos que están pegados del corredor, pero eso no es lo que se busca en una ciudad. La idea es que el sistema de transporte logre la cobertura utilizando los diferentes modos y aprovechando los distintos medios que involucra cada modo. Con esto, ¿qué hacer entonces para alcanzar el metro del siglo XXI? Recuerden que fuimos un momentico al pasado a buscar las claves. ¿Y cuál fue la clave? Contar con los mejores, con el mejor talento humano, con los mejores constructores, con los mejores asesores, con los mejores planificadores, con los mejores arquitectos. Hoy en día, 40 años después de la inauguración del metro, podemos decir que muchos de esos mejores están aquí probablemente escuchando esta grabación, escuchando esta charla, o estuvieron sentados en el auditorio del Colegio de Ingenieros en la mañana del 25 de agosto. El punto es contar con los mejores, estén donde estén. Eso fue en el 83, eso fue en el 87, eso fue en el 89, eso fue en el 94. Eso es ahora.
con los mejores, incluso con el mejor usuario. Las alianzas, hay que construir relaciones ganar-ganar. ¿Por qué el metro de Caracas llegó a ser el mejor metro del mundo en su momento? Porque efectivamente contó con los mejores. ¿Y quiénes eran los mejores? Muchos de los que estamos aquí sentados, muchos de los que estamos aquí viendo, como parte del talento humano. Pero ¿y los proveedores de tecnología? Los proveedores ferroviarios especializados, esos también estaban acá. Las mejores universidades también estaban acá. Las embajadas, la banca multilateral. El metro no es solamente rieles y abrir puertas. Todo un conglomerado de situaciones, un conglomerado de relaciones. No estoy descubriendo la agua tibia. Total es que se necesitan alianzas, establecer alianzas, reconocer las alianzas y avanzar con ellas, tanto vieja como nuevo. La orientación es el beneficio mutuo en una relación ganar-ganar, donde la premisa puede ser que nadie es imprescindible. Y si pensamos así que nadie es imprescindible, entonces donde veamos un chance de en que no se necesita alianza, hay que prepararse. Porque nadie es imprescindible, pero todo necesita una preparación, una planificación, un modo de, un paso en la transformación. Fíjense, por ejemplo, a los efectos de consideraciones iniciales, dado que ya no tenemos la Venezuela saudita, aquella que efectivamente anunció el inicio de muchas obras de manera simultánea. Tenemos hoy que no terminamos la línea 1 con el agravante de que eso era de una operación existente. Las otras no se continuaron, pero tampoco estaban operando, con lo cual los grados de afectación son importantes. Entonces, la rehabilitación de línea 1 se tiene que terminar. El Caracas-Guarena-Guatire, esas son soluciones que se tienen que reconsiderar. Eso es un proyecto que se adjudicó en el año 2006, han transcurrido 16 años y nosotros no podemos decir, no, mañana el metro se va a encargar de estas obras porque la empresa las abandonó. Ajá, ¿y cómo vamos a hacer eso? Tenemos que prepararnos, estamos en capacidad de hacer eso. ¿Con quién lo vamos a hacer? Y vamos a hacer lo mismo. Hubo evolución tecnológica del 2006 al 2022. ¿De dónde vamos a sacar la carga que se necesita para allí? ¿De dónde vamos a tomar estos elementos? ¿Valen las especificaciones, los pliegos de condiciones que se elaboraron para esos efectos en aquel momento, luego de 16 años? Pareciera que hay que tomarse el tiempo y hacer ese tipo de evaluaciones con todos y cada uno de estos elementos. El hecho de que haya Caracas Los Teques 3, es que Los Teques se supone que pretende llegar a la Rinconada, o algunos dicen que es el cierre de la línea, pero ahí entra el hecho de la rentabilización de la línea que se está planteando. ¿Y por qué estamos hablando de eso? En esa última etapa, 3 estaciones, 17 kilómetros y una eventual movilización de 16.000 pasajeros hora sentido. Cantidad de plata, 17 kilómetros para un metro, 3 estaciones. Se supone que un metro que se precie de metro tiene estaciones cada 700 metros. Puede ser que en Caracas está en 1900, 800, la línea 2 es un poquito más espaciada por el tipo digamos, de conformación de la ciudad. Pero estamos hablando de que de las Juntas a la estación Ali Primera hay 9,5 kilómetros. Es el doble de la distancia de San Antonio a La Rinconada con 3 estaciones. Pareciera que vale la pena que chequeásemos eso para lograr mejores rentabilizaciones. Fíjense, ¿por qué hablar de esos proyectos que estaban enunciando hace rato, en la lámina anterior? Porque hay algunos de ellos que no administra el Metro de Caracas, por ejemplo Los Teques, que por supuesto lo administra el Metro Los Teques, o el Caracas-La Guaira, que lo administra el IFE. Pero el tema es que todos esos proyectos tienen incidencia en lo que existe. Porque si usted plantea un Caracas-La Guaira y pone uno de los destinos, la estación Gato Negro 2, lo primero que tiene que pensar es que la Gato Negro 2 exista. Y la Gato Negro 2 no existe. Bueno, como no hay Gato Negro 2, lo soltamos en la Gato Negro línea 1. Pero es que la línea Gato Negro en la estación Gato Negro la tenemos hecha un desastre. No la estación, sino la línea. Cualquier usuario que venga de la estación Independencia hacia la Yaguara, bueno, llegan 4 trenes de Los Teques a la Junta y el tren de la Junta todavía no ha salido. Y eso es una situación de hoy. Pero ¿qué tenemos? Que eso va a cambiar mañana. Mientras tanto, Los Teques, ¿qué hacen? Retrasa sus trenes en función de eso.
Entonces, toda esa incidencia, porque justamente formamos parte de un sistema, no se puede ver aislado. Entonces, allí es donde está el asunto. Ni podemos abandonar unos trazados u otros. Recuerden, por ejemplo, esa visión que tuvieron nuestros pioneros de ir desde la Rinconada al Panteón. ¿Qué tan cierto bien eso? Eso es un invento de un señor que dio una conferencia en el Colegio de Ingenieros o tiene alguna charla vía Zoom. No, es que el vano en La Hollada está allí para poder llegar al Panteón. Y fíjense ustedes que la estación La Hollada se inauguró en el año 1983, de tal manera que cuánto tiempo no tiene eso ahí esperando que llegue el tren, pase por ahí y llegue a la avenida Panteón. Hechos más recientes, en la estación El Valle están los 4 andenes para llegar a San José. ¿Saben? Son cosas que fueron previstas y allí están. Son cosas que no las estamos usando ahorita, salvo para estacionar trenes. ¿Saben? Entonces hablamos de la rentabilidad de las inversiones. Entonces, para hacer un estacionamiento es como mucha plata para tener un tren inerte parado allí sin prestar beneficio. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos ayuda. ¿Y quién necesita la ayuda? Necesita ayuda fresca para hacer cosas. Y estas cosas bajo las mismas premisas, bajo la premisa de ingeniería, bajo la premisa de planificación, el mejor talento humano, de transferencia de tecnología, de vanguardia tecnológica, de financiamiento. ¿Para hacer qué? Para hacer licitaciones, para hacer constitución de empresas, para que con las alianzas que se tengan a bien realizar siga habiendo la transferencia tecnológica, se siga produciendo mejores empleos, se siga recuperando el prestigio y se sigan haciendo cosas por la ciudad, por la ciudad. En fin, tenemos un planteamiento de acciones y justamente por el hecho de que son tantas obras que exigen muchísimo dinero, no se pueden hacer todas al mismo tiempo. Entonces nos hemos planteado un horizonte de 22 años, perdón, de 28 años, con algunas cosas que hay que hacerlas de una vez y para eso un equipo de élite, que mi compañero Patrick lo llama el Task Force Metro. Para hacer lo primero, lo que hay que hacer ahí, que recuperar las líneas existentes. Línea 1, línea 2 y línea 3. Hay que dar u ofrecer un servicio de transporte a aquellos sectores que se les ofreció esto del año 2006 y a la espera de que esos proyectos estén listos y no lo están, siguen en la espera con aquella falsa promesa que se hizo en algún momento. Incluso la última falsa promesa fue en el 2015. Ahorita vamos para Guarena y el año que viene llegaremos a Caracas. Digo el pecado más no el pecador. En fin, toda una serie de prioridades que incluye, por supuesto, todos esos proyectos de los cuales estamos hablando que pudieran reformularse, que se tienen que reformular. A lo mejor algunos se descartan, no es el papel aquí de descartar ninguno. Se supone que si se proyectaron, se contrataron y se iniciaron, es porque alguna justificación y argumentación tenían para hacerse. Entonces, saber qué se va a hacer, prever lo que se va a hacer, escribir lo que se va a hacer entender a todos qué es lo que se va a hacer, de la forma que se va a hacer, eso hay que sentarse a estudiar, hay que proyectar, hay que planificar, hay que diseñar para poder hacer lo que hay que hacer y eso nos va a tomar 2 años. Además, hay que buscar a los mejores y a los mejores hay que ubicarlos en un contexto. Para eso nos ponemos 2 años. Estamos en el 2022, finalizando. 4 años más para estabilizar la operación existente. Línea 1, línea 2 y línea 3. Y del 2028 al 2050 para optimizar lo existente en las líneas de operación, continuar con la modernización y comenzar los trabajos para concluir algunas líneas. Por ejemplo, la línea 5 tiene que hacer el trabajo que nos dijeron nuestros pioneros para descargar la línea 1, de tal manera que la llegada a Miranda 2 es súper importante a los efectos de descargar esa línea, para que se ruede la estación terminal, que en este momento es la estación Plaza Venezuela, y se lleve y vaya a otra zona para ser desplazada, casualmente la más cargada. Entonces, hay que atender esas prioridades. Si dice 2028 o 2050, sí, bueno, puede ser el 2042. Si hay recursos para hacer esto y las otras cosas que en caso de meter todo el dinero aquí,
que además está muy escaso como siempre lo ha sido, habría que sacrificar otros sectores: educación, salud, vialidad, ferrocarriles, electrificación, agua, gas, telecomunicaciones. Prioridades, como se dije anteriormente, simplemente aquí es poco para refrescar la operación existente y hay que estabilizarla, hay que estabilizar el proceso. Estabilizar un proceso no significa que mejora. Si usted un carro destartalado le pone un caucho nuevo, mejoró, pero eso no, digamos, es sustancial respecto a todo lo que habría que hacer. En una instalación como la que tenemos enfrente o como la que tenemos en el metro, si usted pinta una caseta, usted no le va a hacer nada al sistema y la caseta se puede ver bonita o se puede ver fea. El asunto es que ese poco de pintura, o mucha o poca, del color que le ponga, va a mejorar, sí, va a mejorar el aspecto de esa caseta, que son 100 casetas las que hay. ¿Eso qué valor le agrega a la mejora? No le van a. Entonces, hay mejoras, pero mejorar la situación del metro ahorita no es suficiente, no puede mejorar, no va a mejorar, ni esa mejora va a ganar nada. La otra cosa es chequear el modelo operativo. Estamos operando con el modelo que teníamos en el 83, con el del 90, con el 2000, con el 2010 o con el 2020. Seguimos con el mismo, tenemos una mezcla, no tenemos una mezcla, o es que como vaya viniendo vamos viendo. Entonces hay que trabajar. Lo cierto es que aquellas auditorías de proceso, aquellas auditorías técnicas, aquellas experticias se imponen porque hay que hacer la gran auditoría de qué es lo que nos ha pasado. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y para poder hacer la operación existente, como decíamos antes, hay que intervenir de manera paralela la organización que lleva esa operación, si no, no estamos haciendo nada. Entonces, eso se tiene que reformular, se tiene que transformar esa organización. La línea 1. Mucho se confunde entre el proyecto de rehabilitación de la línea 1 con el contrato de rehabilitación. El contrato de rehabilitación es un elemento comercial que se hace entre dos partes cuyo contenido en el papel con el conjunto de cláusulas regulan la actuación de cada una. Eso no es la rehabilitación. Además, esa rehabilitación, como la conocemos hoy, fue una sustitución de flota en la práctica. Antes teníamos unos trenes, hoy tenemos otros. Esos trenes venían equipados con el sistema más moderno desde el punto de vista de telecomunicación a los efectos de la señalización. No lo tenemos ahorita. Eso hay que terminarlo, porque esos trenes tienen que tener algún modelo, tienen que tener algún sistema de control. Es inconcebible que a estas alturas el metro de Caracas, catalogado como uno de los mejores metros del mundo, opere hoy en manual. Y opere hoy en manual porque no tenga disponible el mejor sistema de control de trenes que hay en el mercado en este momento, que es el CBTC, control basado en telecomunicaciones. Inconcebible, eso hay que terminar. Y esa rehabilitación o ese proyecto, esa modernización, hay que terminarla con o sin los españoles. Evidentemente que existió un contrato, hay evidencia física de que los españoles están en la disposición de terminar su trabajo, pero también están en la disposición de terminar su trabajo, pero porque les paguen su trabajo, evidentemente. Que fue un trabajo oneroso, ese es el que está. La idea es que hay que renegociar perfectamente, hay que renegociar, hay que chequear los alcances, pero el asunto es que pasa el tiempo y eso se tiene que terminar. Y no solamente que se tiene que terminar, sino que hay que hacer algo similar con las líneas 2 y las líneas 3. Entonces, es inminente lo mismo que había comentado para Arenas Guatire. Hay que reformular el alcance, hay que captar los mejores, hay que hacer una inspección del contrato y hay que concluir lo pendiente, evidentemente. Otra cosa importante para los primeros 4 años es que en la línea 2 no hay trenes. Hay que repotenciar. Para la línea 5 se incorporó la rehabilitación de 40 trenes. Estos 40 trenes, evidentemente que hay un esfuerzo de alguien y de algunos por sustituir esto por los trenes Caracas. Fíjense ustedes, simplemente como reflexión, en la línea 1 en la rehabilitación se sustituyó la flota y se metió en una infraestructura que no está acorde porque no terminaron los trabajos ni de control de trenes, ni de vías férreas, ni de electrificación. Pero eran trenes nuevos que se metieron ahí en un enjambre que necesitaba intervención. Ahora se va a hacer lo mismo en línea 2, solamente que con trenes repotenciados, los cuales se le coloca lo mismo porque ustedes deben saber que aquí no hay industria ferroviaria. Entonces, ¿qué cosas le estamos poniendo a eso? El hecho de que usted le ponga pintura a un tren no hace que vaya más rápido o que frene más rápidamente o que mejore las aceleraciones o que mejore el performance. Eso no lo vamos a hacer con pintura ni con una distribución de asientos.
Se supone que usted los está repotenciando, es porque necesita más potencia, repotencia, repotencia. Lo transforma, los moderniza. Díganme algunos de ustedes dónde está la modernización de esos trenes. Más allá de que le colocaron una lucecita LED para que cuando se abra la puerta, encienda. O sea, por Dios. O sea, esos niveles de modernización, esos niveles de cosas que nos dicen que son absolutamente increíbles y ¿qué? Desafortunadamente es un discurso dirigido a, bueno, a quien lo compra. Así las cosas, en esos 4 años, ¿a qué hay que dedicarlos? Tomemos el ejemplo de México. Vamos a inspeccionar nuestras obras civiles. Jamás hemos hecho nada con las estructuras civiles, con los túneles. ¿Desde cuándo no se chequea la red de piezómetros? ¿Desde cuándo los elementos para el control de sismos no le damos una limpiadita a esos sensores? ¿Desde cuándo? O sea, ¿alguien sabe cuál es la condición de los estribos, los viaductos, tanto el de Cañamarillo, el puente o el viaducto Caricuao? Como dije antes, hay que terminar la rehabilitación de la línea 1, que se conformó para entonces con todo lo que ya se tiene y se contrató por 1.863 millones de dólares, de los cuales se debe una cantidad importante y hacen falta otros 600 para terminarlo. Hay que modernizar las líneas 2 y 3, pero también hay que hacer un trabajo en las estaciones. ¿Y qué trabajo hay que hacerlo en las estaciones? Hay que trabajar en el enfriamiento mecánico, hay que trabajar en la iluminación, hay que trabajar en los pisos, hay que trabajar en muchas cosas. Tiene que ser integral, y esa integralidad no quiere decir pinte toda la estación. Si hay que pintarla, se pinta. Pero el hecho de que se pinte toda la estación no quiere decir que eso es un tratamiento integral. Pues defina rehabilitación integral y veamos. Entonces, nos queda por acá el hecho de qué le ofrecimos a la gente de Guarenas Guatire, a la gente de Caricuao, qué le ofrecimos a esas. Hay muchos proyectos que están asociados a BRT, por ejemplo, que pudieran estar haciendo el complemento mientras no se terminan las obras. Lo mismo que hicimos entre La Paz y Silencio, son cosas que ya hicimos, son cosas que ya se hicieron. Y Caracas está llena de ese tipo de proyectos ya hechos, documentados, elaborados, probablemente con algunos ajustes que habría que hacer, pero son cosas que están allí. Por eso es que se dice que el metro debe incorporarse a la planificación integral del sistema de transporte de la ciudad y ser más que eso, porque el BRT no tiene por qué construirlo el metro ni tiene por qué operarlo el metro, pero ese BRT debe ser parte del sistema de transporte de la ciudad, sobre todo para generar cobertura de demandas de viaje, ofertar las demandas de viaje que él mismo no puede proveer. Parte de estas cosas que están allí. Ahora, ¿esto es gratis? No es gratis. Definitivamente no, porque un metro no es gratis, un metro es lo más costoso que hay. ¿Por dónde pasa un metro? Pasa por debajo de la tierra, hay que excavar. Hay que recuperar servicios, hay que replantear. ¿Qué vamos a hacer por arriba? Hay que expropiar. Y hay que hacer lo mismo, pero hay que expropiar. Lo hacemos a nivel, hay que expropiar. Entonces, es una situación en la cual hay que establecer equilibrios. No es gratis, no es económico, es algo muy costoso. Y además, en la medida que pasa el tiempo, la obsolescencia, la abundancia de evolución tecnológica nos va dejando atrás y nos va comiendo. No obstante, el hecho de ponerse viejo no significa que sea malo. El metro de Buenos Aires tiene más de 100 años. El metro de Londres tiene muchísimo más de 100 años. El metro de Madrid tiene muchísimos años. Y nosotros tenemos 39 años. Y nos vamos a dejar morir. Imposible, esto no puede ser, no puede ser. Entonces, fíjense aquí, de acuerdo a nuestras estimaciones, se necesitan 26.500 millones de dólares. ¿Y de dónde vamos a sacar eso, Dios mío? Con eso pagamos las pensiones mejoradas durante muchísimo tiempo. Es posible, pero con eso también se generan muchos empleos con esas obras, con eso se genera una dinámica importante en la construcción, con eso se generan otras cosas. Y probablemente no digan que es tanto, cuando se enteren de que lo poquito que hay de línea 5 y del Guarenas Guatire ha hecho desembolsar 18.600 millones de dólares para lo que tenemos. Y aquí para terminar todo decimos que son 26.650 millones. Una situación complicada, ¿verdad? Ahora, hay que definir y desarrollar una estrategia para hacer todo eso. Evidentemente, vendérsela a los decisores, porque nosotros solos no podemos hacer esto. Y nosotros solos simplemente los que estamos difundiendo que en efecto hay soluciones que hacer. Pero quien interesa que haga este tipo de cosas son los decisores.
¿Y quiénes son los decisores? Bueno, los elementos del gobierno que tienen la responsabilidad de transporte en sus manos. Entonces, ¿qué hacer para el metro del siglo XXI? Esta misma estrategia para reconstruir, para renovar, para proyectar, construir y modernizar, para integrar, para capacitar y para la incorporación de nuevas técnicas gerenciales probablemente no convencionales. Y hasta aquí es lo que traemos. ¿Qué hay de grande? ¿Cómo se cierra esto? 2 años para preparar, 4 años para estabilizar y un aproximado de 20 años para culminar los proyectos que se iniciaron en el 2006 y nunca concluyeron. Y para todo eso se necesita una ayuda de 26.500 millones de dólares en un plazo de 28 años. ¿Que tomar unas acciones en principio? Sí, la primera acción, reactive la operación de las líneas 1, 2 y 3 y después que las reactive como operación, entonces recupere el nivel de servicio. Y así hay muchísimas cosas. Aquí hemos nombrado 20, pero pudieran ser más. Inclusive, nosotros se puede complementar con cada uno de los que está acá, que nos haga llegar cada uno alguna, y puede llegar hasta N, porque habrán muchas acciones que hay que hacer, como les dije antes. Si usted elige una estación o elige un cuarto en una estación y ese cuarto lo limpia, lo pinta, cambia los bombillos, enciende la luminaria, después cuando termina, baja el bombillo, cierra la puerta, ya usted hizo una mejora. Seguro que hizo una mejora, pero eso es una mejora que no se nota en ese mar. Es como dicen por allí, una aguja en un pájaro. Algunas recomendaciones, como decía, esto es una propuesta que nadie la solicitó. Esto es una propuesta que nadie invitó a hacerla. Esto es una propuesta que están desarrollando unos románticos que cada vez que se reúnen y tú mira cómo está el metro, bueno, vamos a hacer algo para poderlo, para mantener las neuronas un poco activas y para demostrar que en efecto hay capacidad de hacer algunas cosas. Y también para, digamos, un poco para corresponder a lo que el metro en un momento dado te dio y que te ayudó a ser parte de tu proyecto de vida. Otra cosa importante es que esta propuesta no tiene y se deslinda de cualquier proyecto político. Me refiero a los impulsores. La propuesta puede ser bandera de que la tome un político, porque al final de cuentas la situación del metro no la produjo el político. La situación del metro y la desatención y la desinversión, ahí verán, a lo mejor en un programa de gobierno mañana, mi programa de gobierno, yo que me lanzo alcalde, voy a decir, y yo voy a recuperar el metro. Bueno, o sea, al final de cuentas lo está haciendo como promesa. Él verá si lo puede hacer en el tiempo que dure el periodo. Si es un periodo de alcalde que dura 4 años, ya de hecho la promesa se cae sola, porque esto no se puede hacer en 4 años. Si va a iniciar, depende cómo es este tipo de cosas, pero debe ser integral. En todo caso, esto no tiene nada que ver con el esquema político. Importante la reconstrucción de las mejores relaciones. Es importante que se diese, si se fuese el caso, de presentarlo y tener la oportunidad de presentarlo a los elementos decisores. Lo cierto del caso es que la legislación, al final de cuentas, te permite hacer todo eso, comenzando por la ley del ejercicio de la ingeniería, que te permite asesorar en materia de infraestructura al gobierno. Ahora, que te lo solicitaron o no te lo solicitaron, se está haciendo uso de esa legislación. La misma Constitución prevé que la comunidad organizada atienda o se preocupe o haga contraloría social de las cosas del Estado. Y eso lo regula también la ley de comunas. Al final de cuentas, bueno, ¿y tú por qué estás haciendo eso? Bueno, lo estoy haciendo porque quiero. Y sobre todo porque no hay ninguna parte y no hay nada en la ley que me prohíba hacerlo. Es decir, que lo hago porque quiero. Porque se puede. Y porque es importante rescatar eso y tratar de venderle a las nuevas generaciones que se aspira, que se hagan cargo de esto, venderles la idea de que es posible y que se cuenta con ellos para hacer eso. Pues uno no va a poder con esto, sobre todo si contamos los 28 años, si le sumamos los 61 que tengo a los 28 que voy a necesitar, a los 91 años no voy a seguir dando estas conferencias. Entonces, hay cosas nuevas, sí, hay que revisar el estamento jurídico para tratar con nuevos modelos gerenciales y nuevas relaciones.
hay que construir relaciones igualmente con la banca multilateral. No podemos sacar esto de aquí. Tenemos que vender mucho petróleo y nos tienen que dejar sacar mucho petróleo para poder hacer eso. Y lo otro, porque esto no tiene orden de importancia, es que hay que aprovechar la situación para replantear un plan de movilidad regional que considere la integración física, institucional, operativa y tarifaria de todo el sistema de transporte colectivo, con un papel preponderante del Metro de Caracas en términos de lo que representa su estructuración y la capacidad de transportación que ofrece un sistema como este, como es natural. Para despedir, nosotros consideramos que hay 7 elementos fundamentales para esta reconstrucción. Una, que el transporte es masivo y rápido. Si no, no hay metro allí. Ahorita solamente es masivo, quiere decir que ahorita no es metro. Ahorita lo que hay es un tren que en algún momento lo encienden y rueda cuando puede, dónde y cómo puede. La rentabilización del metro, hay que racionalizar el tema de las inversiones, porque el asunto es que hay poquito de dónde ponemos eso de tal manera que el beneficiario sea la mayor suma de beneficiarios posible. Hay que atender esas prioridades, pero al que es menos hay que suministrarle algún modo de transporte y un sistema que le satisfaga su necesidad de movilización. Hay que hacer la diferencia entre el objeto y el sujeto. ¿Y quién es el objeto y quién es el sujeto? La empresa y el sistema. Las distinciones son importantes. Una no vale la pena sin tocar la otra. La visión sistémica, evidentemente, hay que tener una visión de sistema, una visión global de esto. El ámbito de la reconstrucción es un problema que abarca todas las líneas y a todo lo que lo circunda. El corto y el mediano y el largo plazo, ya lo habíamos dicho, no hay manera de generar soluciones efectivas para el corto plazo, porque es que no hay tiempo de hacerlo. Eso sí, lo único que exige para el corto plazo es comenzar a trabajar desde ya, porque si no, el mediano se va haciendo largo y el largo se va poniendo extra largo. La dimensión regional como un elemento de integración y coherencia. Hay que ver el municipio con todas sus afectaciones, como decíamos anteriormente. Y así pues llegamos al final de esto. Muchísimas gracias por su atención y a la orden para sus preguntas. Muchísimas gracias.